Módulo número 13. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Síndrome de fragilidad. Atención al anciano. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, noviembre de 2021. Contenido. Concepto. Causas. Fisiopatología. Conducta a seguir. Definición. Las personas ancianas presentan algunas características propias que les confieren un modo diferente de enfermar. Esto se produce por la conjunción de los cambios fisiológicos propios del envejecimiento y los efectos de las enfermedades que puedan aparecer. Este hecho da lugar a una diferente presentación de las enfermedades, presentación atípica, a una respuesta al tratamiento distinta, tendencia a la cronicidad, y a una repercusión de la enfermedad sobre la función física, mental y social, dependencia, problemática social. Aspectos diagnósticos. Atención al anciano. Presentación atípica de las enfermedades. Debido a los cambios sufridos por el envejecimiento, las enfermedades se asientan sobre un organismo que tiene diferencias morfológicas y funcionales. Por ello, los síntomas y signos clásicos pueden presentarse de forma atípica. Por ejemplo, el dolor en punta de costado típico de una neumonía podría mostrar unas características diferentes, o bien estar ausente, si el tórax sobre el que se asienta está previamente deformado por una cifoescoliosis. En otro ejemplo, la disminución del número de glándulas sudoríparas y la pérdida de grasa en las axilas provocan unos cambios anatómicos, propios del envejecimiento, que hacen que la determinación de la temperatura en el hueco axilar sea más insegura e irregular. Asimismo, el deterioro de los mecanismos de defensa y la menor capacidad de reserva y de adaptación frente a la agresión que supone la enfermedad pueden hacer que la respuesta febril y la respuesta inflamatoria local disminuyan, hasta pasar desapercibidas. Este hecho justifica que, en muchos procesos, predominen los síntomas generales e inespecíficos sobre los síntomas típicos y locales del órgano afectado, por ejemplo, infección que puede cursar con deterioro psicofísico general, pero sin fiebre, o proceso agudo intraabdominal con gran afección general y cuyo dolor abdominal pueda pasar inadvertido. Otra característica propia del paciente anciano es la facilidad con que las enfermedades muestran tendencia a la discapacidad, hasta hacer frecuente la aparición de dependencia para las actividades de la vida diaria. Esta dependencia no suele estar en consonancia con la gravedad del proceso, sino que es un signo de vulnerabilidad del anciano, a modo de un reflejo de su baja reserva funcional ante el estrés de la enfermedad, una idea que se corresponde con el concepto de fragilidad que se desarrollará más adelante en este capítulo. También existe mayor facilidad para la aparición de alteración en el estado mental y de confusión, en el contexto de muchas enfermedades agudas. Otra situación frecuente en geriatría será cuando una enfermedad que afecta a un órgano, pulmón, corazón, riñón, etc., se manifiesta como un deterioro general del paciente. Este fenómeno se conoce como fallo orgánico a distancia y puede dar lugar a presentaciones funcionales en forma de síndromes geriátricos, inestabilidad y caídas, confusión mental, deterioro psicofísico progresivo o reciente, disminución de actividad y de la movilidad, rechazo de la ingesta y desnutrición. De acuerdo con algunos estudios, en los pacientes geriátricos el modelo clásico de presentación de las enfermedades, que consiste en que una enfermedad provoca un síntoma principal, por ejemplo, angina de pecho provoca dolor precordial, solo se presenta en un 40% de los casos. Se han descrito diversos modelos de presentación atípica de las enfermedades en ancianos. Modelo sinérgico. Mezcla de síntomas y signos de dos o más enfermedades, cuyo efecto causante de discapacidad es superior a la suma de los efectos por separado de cada una de ellas, por ejemplo, mayor disminución de la movilidad si se suma una artrosis de cadera y una disnea por insuficiencia cardíaca. Modelo de falsa atribución. Los síntomas y signos de una enfermedad oculta o desconocida son atribuidos falsamente a los de otra enfermedad crónica ya conocida, por ejemplo, atribuir el deterioro de un anciano a la progresión de una demencia ya conocida y no detectar a tiempo los síntomas de una anemia ferropénica por una posible neoplasia oculta.
Modelo facilitador. Los síntomas de una enfermedad crónica ya conocidos se utilizan para entrar en contacto con el sistema sanitario, con la finalidad de obtener algún beneficio o de resolver otro problema no reconocido, por ejemplo, reclamar atención o exigir un ingreso hospitalario por síntomas de dolor crónico osteoarticular, cuando en realidad existe un trastorno de conducta por una demencia que desborda a la familia. Modelo de causas encadenadas. Una enfermedad, o sus complicaciones, desencadena la aparición de otra, que a su vez provoca una tercera. Asimismo, es posible que la segunda o tercera enfermedad desencadenada, o sus complicaciones, empeore las anteriores o retrase su curación. Por ejemplo, una neumonía puede desencadenar un síndrome confusional, el cual puede provocar disminución de la movilidad con aparición de úlceras por presión y reducción de la ingesta con deshidratación y desnutrición. La deshidratación puede empeorar aún más la confusión, y la desnutrición puede retrasar la curación de las úlceras. Modelo del acontecimiento desenmascarante. Una enfermedad crónica compensada y que ha pasado desapercibida, o no diagnosticada, hasta el momento se descompensa y se manifiesta a partir de algún acontecimiento que actúa como desenmascarante. Por ejemplo, un hipotiroidismo larvado u oculto puede manifestarse a partir de una intervención quirúrgica u otro proceso agudo intercurrente. Comorbilidad. La coexistencia de varias enfermedades simultáneas, comorbilidad o pluripatología, es frecuente en geriatría y en ocasiones hace que síntomas y signos de distintas enfermedades se mezclen para generar falsas atribuciones de un síntoma o signo de una enfermedad a otra, o bien que un síntoma de un proceso determinado, o su tratamiento, enmascare u oculte el síntoma de otra enfermedad. Por ejemplo, la ausencia de disnea de esfuerzo en un anciano con insuficiencia cardíaca podría estar enmascarada, o minimizada, si existe además una poliartrosis grave que reduzca su capacidad de moverse, con lo cual nunca llegará a hacer el esfuerzo necesario para que su disnea llegue a manifestarse como un síntoma típico. Otro ejemplo sería el de un anciano con diabetes, cuya neuropatía autonómica enmascara el dolor de un infarto de miocardio, infarto silente. También podría suceder que, en ancianos con comorbilidad, el tratamiento crónico con paracetamol, antiinflamatorios o glucocorticoides necesarios para tratar una enfermedad enmascare la aparición de fiebre y dolor de un proceso infeccioso agudo intercurrente. Dificultades en la anamnesis e historia clínica. Con frecuencia surgen dificultades para obtener información durante la realización de la historia clínica, ya sea por problemas de comunicación relacionados con un posible deterioro sensorial, vista y oído, o por la presencia de una demencia o una depresión que dificultan la anamnesis adecuada. En otras ocasiones existen actitudes y prejuicios entre los profesionales, los cuidadores o las propias personas ancianas, que tienen tendencia a minimizar algunos síntomas y los aceptan como normales al atribuirlos al envejecimiento, menor percepción de enfermedad. También puede darse el fenómeno contrario, cuando una persona exagera los síntomas del envejecimiento para generar la sospecha de una supuesta enfermedad oculta que es inexistente. Como ejemplo de estas actitudes cabe citar la somnolencia y la apatía causadas por un hipotiroidismo oculto o una depresión, que podrían atribuirse falsamente al envejecimiento, o la fatiga y la disminución de actividades propias de una edad avanzada, que a veces se interpretan como manifestación de una enfermedad oculta y propician exploraciones complementarias sin resultados concluyentes. Por su propia naturaleza y biografía, las personas mayores acumulan más antecedentes que los adultos jóvenes. Este hecho, unido a la accesibilidad al sistema sanitario en los países occidentales, facilidad para acceder a exploraciones complementarias y a tratamientos, y a la informatización de la historia clínica, creciente disponibilidad de la información, conduce a que, con frecuencia, el médico deba enfrentarse a un cúmulo de información que requiere tiempo y paciencia para ser revisada y contrastada. Ello obliga a menudo a realizar varias visitas para conocer a fondo la historia clínica detallada del anciano. En el cuadro 155.1 se muestra una lista de características y recomendaciones que deben tenerse en cuenta en la historia clínica en los pacientes ancianos.
Durante la historia clínica, puede aprovecharse algún momento, ya sea en las primeras visitas o en las posteriores, para valorar algunos aspectos bioéticos relacionados con las expectativas y deseos del paciente, o su familia, acerca del proceso de diagnóstico y tratamiento de su enfermedad, y también ante la posible toma de decisiones difíciles al final de la vida, voluntades anticipadas, prolongación artificial de la vida, etc. Cuadro 155, 1. Aspectos diferenciales de la anamnesis y la historia clínica en el paciente anciano. Recomendaciones generales. Actitud en la entrevista clínica. Dirigirse al paciente y darle la oportunidad y el tiempo necesario para expresarse. Minimizar los problemas de comunicación, situarse a su misma altura, contacto físico, preguntas sencillas, gafas y audífonos si fuese necesario, etc. Evitar actitudes nihilistas que lleven a una valoración superficial, atribuir erróneamente todos sus síntomas a la edad, evitar la idea de que no se puede hacer nada, etc. Evitar actitudes exageradas que lleven a considerar como anormales cambios fisiológicos propios del envejecimiento, evitar exploraciones exhaustivas e innecesarias. Contrastar la información obtenida con familiares y cuidadores, al mismo tiempo evitar que estos sean los únicos protagonistas de la entrevista. Antecedentes patológicos. Recoger resultados de análisis, radiografías y electrocardiogramas previos, así como otras exploraciones si las hubiese, con fines comparativos. Recoger información sobre la situación previa del anciano antes del proceso actual, independencia para actividades de la vida diaria y estado mental. Ser riguroso en aceptar como válidos algunos diagnósticos hechos en el pasado, buscar datos y pruebas objetivas, si es posible. Enfermedad actual. Ser consciente en la anamnesis de que pueden existir múltiples enfermedades a la vez, con la consiguiente mezcla de signos y síntomas, comorbilidad. Saber identificar el problema clínico principal que motiva la consulta, hacer constar el grado de repercusión de los síntomas y o de los diagnósticos principales sobre la capacidad funcional. Es recomendable utilizar escalas y sistemas de clasificación de severidad de las enfermedades. Por ejemplo, clasificación de la disnea por la escala de Nueva York, clasificación de Child en las hepatopatías crónicas o simplemente describir el grado de repercusión sobre las actividades de la vida diaria, etc. Historia de la medicación. Pedir al anciano que traiga todos los medicamentos que toma, revisar los motivos por los que fueron prescritos y la adecuación de los mismos. Incorporación a la historia de datos sociales y familiares. Presencia de acontecimientos vitales que pudieran influir en la salud física y mental del anciano, viudedad reciente, ingreso en una institución, etc. Identificar la figura del familiar cuidador principal. Evaluar la presencia de barreras arquitectónicas en domicilio, escaleras, ascensor, otras condiciones de la vivienda, etc. Dificultades en la exploración física. La exploración física en el paciente anciano puede resultar dificultosa. Los problemas de movilidad hacen dicha exploración más lenta y laboriosa y obligan a disponer de más tiempo para su realización, siempre con una actitud de comprensión y paciencia. La exploración física debe abordarse con calma, sin incurrir en el error de proceder de forma rutinaria y superficial. Para el registro de constantes ha de tenerse en cuenta que la toma de la temperatura axilar resulta irregular en pacientes geriátricos muy deteriorados. La temperatura rectal es más segura. Se recomienda tomar la presión arterial en decúbito y tras un minuto de bipedestación, para evaluar la posible existencia de hipotensión ortostática. Finalmente, es fundamental registrar el peso y la talla para la evaluación y el seguimiento del estado nutricional. En la interpretación de los hallazgos y signos clínicos, interfieren los cambios propios del envejecimiento. Algunos de estos hallazgos, como el pliegue cutáneo en casos de deshidratación o la auscultación de estertores crepitantes pulmonares en ancianos encamados, pierden significado clínico, por lo que a veces tiene más valor saber si un signo es de aparición reciente, más que constatar su presencia. Dificultades en la obtención e interpretación de exploraciones complementarias. Los resultados de las exploraciones complementarias en los pacientes ancianos son a veces difíciles de interpretar, lo que hace necesario diferenciar entre los hallazgos propios del envejecimiento y los relacionados con la presencia de enfermedad.
Sirvan de ejemplo las dificultades en la interpretación de la radiología de tórax en ancianos debilitados y encamados, cuando la realización de la misma resulta laboriosa por las condiciones precarias del enfermo, proyección inadecuada, imágenes de baja calidad. En estos casos es frecuente la presencia de imágenes confusas por superposición de otros procesos, calcificaciones, lesiones fibrosas cicatriciales antiguas, etc. También aparecen problemas en la obtención e interpretación de muestras para cultivo. Son conocidos los problemas que encierra la toma de muestras de esputo fiables en ancianos debilitados y escasamente colaboradores, o las que plantea la recogida de muestras de orina en las condiciones de higiene necesarias en ancianos que se encuentran en situación precaria. Las muestras contaminadas son frecuentes. También debe recordarse el dudoso significado clínico de un cultivo positivo en el frotis de una úlcera por presión, que lleve a sobrevalorar el resultado microbiológico y que pudiera generar tratamientos innecesarios o cuestionables desde el punto de vista de su eficacia. En pacientes ancianos con dependencia crónica establecida y deterioro del estado de salud, es frecuente que se planteen dudas acerca del beneficio de ciertas exploraciones complementarias en relación con las posibles complicaciones y el coste que conllevan. Otras veces, si el anciano está en su domicilio o en una residencia, la exploración necesaria obliga al traslado del paciente al hospital. Aunque, en general, en estos casos se tiende a otorgar prioridad al bienestar y el confort por encima de la necesidad rigurosa de llegar a un diagnóstico, el dilema clínico del riesgo-beneficio de determinadas exploraciones complementarias siempre es una decisión compleja en la que deben tenerse en cuenta los deseos y expectativas del paciente, o su familia, y la opinión del resto de los miembros del equipo. Aspectos terapéuticos. Atención al anciano. Enfermedades con tendencia a la cronicidad y a la discapacidad. Gracias a los avances de la medicina moderna en el último siglo, la mortalidad por enfermedades agudas en la etapa media de la vida adulta ha disminuido considerablemente. Por ello, las enfermedades crónicas suelen ser el problema clínico más prevalente en etapas avanzadas de la vida. Este hecho supone que, con frecuencia, el tratamiento no será curativo, sino que una vez superado el proceso agudo, mostrará tendencia a la cronicidad y la discapacidad. En este sentido, los profesionales que atienden a los pacientes ancianos deben saber planificar las necesidades de atención en el futuro y en cada uno de los diferentes estadios evolutivos de la enfermedad, así como utilizar el nivel asistencial más adecuado para cada momento: hospital de agudos, cuidados intermedios de media estancia o convalecencia, cuidados de larga duración en el domicilio o en instituciones residenciales. Necesidad de individualizar el tratamiento. En las personas de edad avanzada con buen estado de salud que mantienen su independencia y poseen una buena expectativa de vida, dentro de lo razonable para su edad, será posible aplicar sin restricciones la mayoría de los tratamientos que existan para una determinada enfermedad y los protocolos terapéuticos basados en la evidencia científica. Sin embargo, en ancianos dependientes con discapacidad crónica y deterioro progresivo de su estado de salud, que limita su expectativa de vida, es necesario individualizar las terapias. En estos casos ha de valorarse el riesgo y el beneficio de determinados tratamientos, que posiblemente no serán eficaces en un estadio evolutivo avanzado y o podrían provocar efectos indeseables que alteren el bienestar del anciano. Con frecuencia sucede que, en edades extremas de la vida, no existe evidencia científica suficiente sobre los beneficios de determinados tratamientos que se han mostrado válidos en otras etapas de la vida. En algunos casos, estos tratamientos podrían ser perjudiciales. A modo de ejemplo, cabe considerar el elevado riesgo de hipoglucemia asociado a la insulinoterapia cuando se exige un control metabólico estricto en ancianos discapacitados con escasa expectativa de vida y en los que los beneficios de dicho control a largo plazo parecen estar cuestionados. Análogamente, cuando se aplican restricciones dietéticas para controlar una diabetes o una dislipemia en ancianos convalecientes tras un proceso agudo o en una situación clínica deteriorada y próxima al final de su vida, aumenta el riesgo de desnutrición. Otras necesidades de individualización de las terapias se plantean cuando se decide aplicar ciertos tratamientos en entornos no habituales para respetar los deseos y expectativas del anciano y o su familia, por ejemplo, antibióticos orales por una neumonía en un anciano discapacitado que desea permanecer en su domicilio o en su residencia habitual.
William Osler señaló que es más importante el paciente que tiene una enfermedad que la enfermedad que tiene el paciente. Esta afirmación sugiere otorgar mayor prioridad a las condiciones en que está el enfermo que a la aplicación de los métodos diagnósticos y terapéuticos habituales. En otras palabras, el conocimiento de la situación basal del anciano, sus deseos y sus expectativas, puede ser más valioso para la toma de decisiones clínicas que los conocimientos derivados de la evidencia científica y de la práctica clínica habitual. Recientemente, en este mismo sentido se ha pronosticado el final de la era de las enfermedades, al sugerir que los tratamientos basados solo en conseguir la curación de la enfermedad y los avances tecnológicos dirigidos a preservar el funcionamiento de los órganos enfermos no siempre se acompañan de mejoría en el funcionamiento psíquico y físico global del paciente. Según esta perspectiva, se debería dejar paso a un modelo de atención integral, individualizado y centrado en la persona, con objetivos hechos a la medida, atendiendo a sus deseos y preocupaciones, idea de medicina basada en la persona, en contraste con la idea de medicina basada en la evidencia. Relación médico-paciente anciano y equipo interdisciplinario. Debido a la tendencia a la cronicidad de muchas enfermedades frecuentes en la tercera edad, la relación médico-enfermo adquiere una especial relevancia, ya que los profesionales de la salud atenderán a estos pacientes a largo plazo. Además del tratamiento para la enfermedad, se han de proporcionar todos los medios de soporte necesarios también para el confort y el bienestar del paciente. Asimismo, la cronicidad de los procesos favorece que esta relación sea duradera en el tiempo y deba compatibilizarse con el resto de los especialistas que intervienen. Por otra parte, el anciano con discapacidad crónica suele ser atendido por un equipo de profesionales en el que el médico es uno más y debe compartir su responsabilidad con otros participantes, enfermería, trabajador social, fisioterapeuta, otros especialistas, etc. Es fundamental mantener una actitud de respeto hacia el trabajo de los demás para compartir objetivos comunes y evitar informaciones contradictorias. Importancia del entorno social y familiar en el tratamiento. Las enfermedades en los ancianos suelen tener más repercusión en su entorno familiar y social debido a la facilidad con que, durante su evolución, aparece dependencia y o confusión mental. La elevada frecuencia de síntomas inespecíficos y presentaciones atípicas en estos pacientes lleva a que la enfermedad parezca menos evidente, y a una sobreestimación de la problemática sociofamiliar. En estas circunstancias, no es infrecuente que estos pacientes sean calificados peyorativamente de problema social. El abuso de esta terminología genera actitudes negativas en algunos profesionales y lleva a minimizar el problema de salud y a cometer errores de diagnóstico y de tratamiento. Según algunos estudios, hasta el 35% de los pacientes ancianos que en un servicio de urgencias habían sido catalogados de problema social tenían problemas clínicos de presentación atípica que acabarían por requerir su ingreso hospitalario. En 1977, Engo utilizó el término modelo biopsicosocial para sugerir la idea de que lo social y lo mental, psiqui, influyen en la evolución de los fenómenos biológicos. Diversos estudios han demostrado que los ancianos con mejor soporte social, mayor número de personas que conviven en una misma familia, número superior de contactos sociales, percepción de sentirse bien atendido y capacidad de confiar sus problemas a alguien, tienen una tasa menor de complicaciones, una mayor probabilidad de recuperación y una mejor supervivencia. Utilización de fármacos en pacientes geriátricos. Debido a la comorbilidad, la polimedicación es una cuestión de interés en pacientes de edad avanzada. En la mayoría de los estudios, la media del número de fármacos al día que toman los ancianos que viven en la comunidad se sitúa en torno a 5. Esta cifra aumenta en la población anciana institucionalizada, en la que se ha descrito un promedio de 6 a 8 fármacos al día. Asimismo, los cambios fisiológicos asociados a la edad avanzada y la existencia de algunas enfermedades crónicas, insuficiencia renal o hepática, junto con estados como la desnutrición, modifican el comportamiento cinético de los fármacos, farmacocinética, y favorecen la aparición de efectos tóxicos, interacciones medicamentosas y reacciones adversas. Estas últimas pueden tener una forma de presentación atípica o inespecífica, como anorexia, rechazo de la ingesta, deterioro psicofísico, caídas o confusión, formas que se asemejan a los síntomas y signos de enfermedades crónicas y pueden generar confusión acerca de la verdadera etiología de los síntomas.
Por ello, algunos autores consideran la polifarmacia como un síndrome geriátrico más que ha de evaluarse y tratarse como tal. Asimismo, la polifarmacia puede ser causa de errores en la medicación y de incumplimiento terapéutico, así como generar un aumento del riesgo de hospitalización y un mayor gasto sanitario. Otro problema frecuente es el llamado efecto dominó o prescripción en cascada, por el cual un efecto secundario de un fármaco es tratado con la administración de otro, que a su vez puede presentar nuevos efectos, y así sucesivamente. Aparte del número de fármacos, otro aspecto importante que ha de evaluarse es la adecuación de la prescripción a las circunstancias del paciente. Se considera inadecuada la prescripción de fármacos de baja utilidad terapéutica, las indicaciones mal definidas, las duplicidades, la perpetuación en el tiempo sin un motivo justificable y la administración de fármacos que podrían ser sustituidos por otros parecidos de mejor perfil terapéutico. En el cuadro se muestra una serie de recomendaciones para el uso de medicamentos en pacientes ancianos. Por otra parte, existen listados de criterios consensuados para detectar prescripciones inadecuadas y evitar errores por omisión de posibles tratamientos beneficiosos en pacientes ancianos. Son los llamados criterios STOP, acrónimo de Screening Tool of Older Persons Prescription, y criterios START, acrónimo de Screening Tool to Alert Doctors to the Right Treatment. Versión en castellano de Delgado, 2015. Cuadro 155, 2. Recomendaciones para el uso de fármacos en el paciente anciano. Antes de prescribir un fármaco, valorar si hay opciones no farmacológicas para mejorar el problema, reposo, movilizaciones, o fisioterapia en problemas musculoesqueléticos, medidas físicas antitérmicas, vendajes compresivos y o medidas posturales en casos de edemas, terapias de conducta y modificaciones del entorno en casos de síntomas conductuales, infusiones calientes relajantes, etc. Tratar solamente aquellos síntomas o problemas que puedan suponer una amenaza potencial para la vida del anciano, para su nivel de independencia o para su confort. Establecer los balances coste-beneficio y riesgo-beneficio. Cuando se inicia un tratamiento con un fármaco, debe haber un diagnóstico preciso, un objetivo terapéutico bien definido, y un seguimiento bien organizado. Iniciar a dosis bajas e incrementar de forma progresiva y lenta hasta alcanzar la eficacia terapéutica, con los mínimos efectos indeseables posibles. Start low and go slow. Antes de introducir un nuevo fármaco, valorar si es posible retirar algún otro, intentar siempre que el paciente tome el menor número de fármacos posibles. Prescribir pautas más simples, siempre que sea posible, para facilitar el cumplimiento. Priorizar cuando sea posible la vía oral sobre la parenteral. Ajustar las dosis más adecuadas, evitar fármacos de vida media larga, excepto cuando sean una ventaja, los que presentan riesgo de acumulación y los que tienen efectos sobre el sistema nervioso central. Registrar en la historia los fármacos prescritos, el tiempo y duración de la prescripción. Revisar periódicamente toda la medicación, evitar duplicidades de fármacos del mismo grupo farmacológico, o para los mismos síntomas, evitar medicamentos de eficacia dudosa y evitar prescripciones por problemas mal definidos. Recordar que la edad no es una contraindicación absoluta en el caso de un tratamiento potencialmente beneficioso. Implicar y corresponsabilizar al paciente en el proceso de la toma de decisión de los tratamientos e informar al paciente, y al cuidador, de los posibles efectos indeseables más relevantes, información ajustada y no alarmante. Dar al paciente instrucciones precisas sobre los tratamientos prescritos. Son útiles los esquemas o listas de resumen, de medicamentos para pacientes y cuidadores. Necesidad de tratar aspectos del estado general del anciano. En los pacientes ancianos, además del tratamiento específico de las enfermedades agudas y de otros procesos, es especialmente importante llevar a cabo tratamientos dirigidos a evitar descompensaciones de otras enfermedades coexistentes, diabetes, insuficiencia cardíaca, etc., así como evitar y prevenir la aparición de deshidratación, desnutrición o pérdida de capacidad funcional por encamamiento. En este sentido conviene saber que, en ancianos muy deteriorados, el pronóstico de algunas enfermedades agudas parece más relacionado con los cuidados generales que con el tratamiento específico de la enfermedad. Fragilidad. Atención al anciano. Concepto.
Entre los cambios fisiológicos propios del envejecimiento, destacan aquellos que por los órganos o sistemas a los que afectan influyen más directamente sobre el funcionamiento global de la persona anciana. La disminución de la masa y de la fuerza muscular, sarcopenia, los cambios en el sistema cardiovascular y en el aparato respiratorio que disminuyen la capacidad aeróbica y la tolerancia al ejercicio, la reducción de algunas funciones de integración neurológica, vista, laberinto y propiocepción, que producen deterioro en el equilibrio y de la marcha, y la disminución de la reserva nutricional son cambios que llevan al anciano a una situación de mayor vulnerabilidad, con una menor capacidad de respuesta ante la enfermedad y un mayor riesgo de volverse dependiente. Esta última idea es la que se expresa en el concepto de fragilidad. Según Buchner, la fragilidad se define como el umbral a partir del cual la pérdida de la reserva fisiológica y de la capacidad de adaptación del organismo empieza a ser insuficiente como para mantener la independencia y conlleva el riesgo de perderla. El deterioro fisiológico que conduce hacia la fragilidad como consecuencia del propio envejecimiento biológico puede ser aún más pronunciado en casos de estilos de vida poco saludables y en presencia de enfermedades crónicas. La fragilidad tiene un componente físico que depende del sistema musculoesquelético, de los órganos del equilibrio y del aparato cardiorrespiratorio, cuyo deterioro se manifiesta con la disminución de la actividad del anciano y la aparición de dependencia, función física. También se describe un componente mental que depende del estado cognitivo y de la presencia de condicionantes psicosociales adversos, viudedad, soledad, etc., que se manifiesta con una mayor facilidad para la aparición de confusión mental y depresión, función mental. Finalmente, existe un componente nutricional de la fragilidad favorecido por el propio envejecimiento, por la posible presencia de malos hábitos alimentarios y por la repercusión de enfermedades u otras condiciones crónicas sobre la reserva nutricional. En consecuencia, según lo expuesto, cualquier parámetro, escala o instrumento de medida que evalúe alguna de estas tres funciones, física, mental y nutricional, puede constituirse por sí mismo en una forma de medir directa o indirectamente la fragilidad. Para evaluar la función física se han descrito las llamadas pruebas de ejecución de actividades, fuerza y equilibrio de extremidades inferiores, velocidad de la marcha, levantarse de una silla, equilibrio de pie y fuerza en extremidades superiores con dinamómetro de mano, las actividades instrumentales de la vida diaria, índice de Lawton, y algunos instrumentos inicialmente diseñados para la evaluación del riesgo de caídas, como son el test de equilibrio y de la marcha de Tinetti y el Time Get Up and Go. Algunos instrumentos evalúan las tres funciones, física, mental y nutricional, de una forma global, cuestionario de detección de riesgos y necesidades de Barber, Hospital Admission Risk Profile, un instrumento diseñado para cuantificar el riesgo de pérdida de la independencia durante un ingreso hospitalario, y la escala clínica de fragilidad de Rockwood, que utiliza 7 definiciones para identificar diferentes grados de fragilidad. La fragilidad no puede asumirse como un concepto dicotómico, frágil o no frágil, sino como un proceso de deterioro continuo, lineal y progresivo. En etapas iniciales puede existir una percepción subjetiva de declive que únicamente podría ser detectada en cuestionarios de calidad de vida. Otros autores, como Freud y colaboradores, a partir de 5 criterios clínicos objetivos y subjetivos, pérdida de peso no intencionada, debilidad muscular, baja resistencia, cansancio, lentitud de la marcha y nivel bajo de actividad física, definieron la fragilidad en su etapa clínica inicial como la existencia de 3 o más de estas condiciones. La evaluación de estos criterios está ampliamente detallada en la publicación original. Aunque el concepto de fragilidad se utiliza, en general, para describir el riesgo y el inicio de la dependencia, en etapas avanzadas la fragilidad se manifiesta a través del deterioro de las 3 funciones, física, mental y nutricional, en forma de síndromes geriátricos, deterioro funcional, síndrome de inmovilidad, deterioro cognitivo, confusión mental y desnutrición. Finalmente, al entender la fragilidad como un deterioro continuado, se comprende también que aquellos ancianos que ya son dependientes siguen siendo frágiles, pues siguen teniendo riesgo de empeorar y volverse aún más dependientes. Resumiendo,
La fragilidad es un síndrome geriátrico que se caracteriza por una disminución de la reserva fisiológica y una menor resistencia al estrés, como resultado de una acumulación de múltiples déficits en los sistemas fisiológicos que condicionan vulnerabilidad a los eventos adversos y asociada al proceso de envejecimiento. La fragilidad se identifica con una disminución de la reserva fisiológica, lo que expone a las personas mayores a un riesgo elevado de contraer diversas enfermedades. Los profesionales médicos saben que una persona con síndrome de fragilidad se encuentra más expuesta a las patologías, por lo que toman medidas puntuales con estos pacientes. Los síntomas del síndrome de fragilidad incluyen pérdida de peso, caídas repetidas, alteraciones en la marcha, mala autopercepción de la propia salud y sarcopenia o disminución de la masa muscular. Causas. El síndrome de fragilidad en las personas mayores es causado por una disminución de la reserva fisiológica y una menor resistencia al estrés, como resultado de una acumulación de múltiples déficits en los sistemas fisiológicos que condicionan vulnerabilidad a los eventos adversos y asociada al proceso de envejecimiento. Durante el envejecimiento surgen dos cambios físicos muy importantes y que forman parte de las principales causas del síndrome de fragilidad del anciano. Estos son, la pérdida de masa ósea, osteopenia, y la pérdida de masa muscular, sarcopenia. La fragilidad física constituye un síndrome médico con múltiples causas y factores que contribuyen a su desarrollo, caracterizado por la disminución de la fuerza, resistencia y funciones fisiológicas reducidas, que aumentan la vulnerabilidad de un individuo en el desarrollo de la dependencia funcional y o su muerte. Fisiopatología. La fisiopatología del síndrome de fragilidad en las personas mayores es compleja y multifactorial. Según una fuente, la génesis de este síndrome recae en tres trastornos relacionados con el envejecimiento: la sarcopenia, pérdida de masa muscular, la desregulación neuroendocrina y la disfunción del sistema inmune, además de los factores ambientales. Otra fuente indica que la fragilidad es secundaria a una desregulación endocrina y a un estado proinflamatorio y protrombótico. La sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, es una característica común de la fragilidad. Conducta a seguir. La conducta a seguir en el caso del síndrome de fragilidad en las personas mayores es importante para prevenir y tratar este problema de salud. Según una fuente, el síndrome de fragilidad no es sinónimo de discapacidad ni de enfermedad, por lo que es importante hacer ejercicios y mantenerse activo para prevenirlo. Para detectar el síndrome a tiempo, se pueden seguir los siguientes criterios: pérdida de peso sin intención, fatiga o bajo nivel de energía, falta de capacidad para hacer actividades físicas, debilidad muscular como la falta de firmeza en la mano al agarrar algo y marcha lenta al caminar. Aunque no se conoce un tratamiento específico e individual para prevenir la fragilidad, varios estudios han demostrado que el ejercicio físico y los ejercicios de resistencia y fortalecimiento pueden ayudar a mitigar la fragilidad. La Organización Mundial de la Salud recomienda hacer una revisión anual a partir de los 40 años para detectar cualquier anomalía que pueda ser tratada por un geriatra. Además, es recomendable acudir al geriatra a partir de los 50 años para supervisar los deterioros que puedan presentarse en el adulto mayor. En resumen, la conducta a seguir en el caso del síndrome de fragilidad en las personas mayores incluye hacer ejercicio regularmente, mantenerse activo, hacer revisiones médicas periódicas y acudir al geriatra para detectar y tratar cualquier problema de salud.